pasar a lo que vamos a ir haciendo después de cada uno. O sea, yo marcaré un poquito las pautas, pero después cada uno con su uva a su ritmo. Ahora mismo, exactamente, no toquen las uvas, las dejamos ahí y ya está. Entonces, lo primero que haríamos, vamos a hacer un análisis de la valla, ¿no? O sea, vamos a imaginarnos que la uva es como si fuera un globo, ¿no? Un globo, por lo tanto, bueno, pues ahí en ese globo va a haber una tensión de la piel y dentro de ese globo va a haber una serie de compuestos metidos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar primero? Pues la actitud es al aplastamiento. Van a tener 3 vallas, entonces ¿qué tienen que hacer? Entonces, ¿cómo es la actitud del aplastamiento? La tocamos y miramos, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos una uva muy verde, el aplastamiento sería prácticamente nulo, ¿no? Quiere decir que ahí no está, o sea, no, vamos, vemos si hasta, decimos, vaya pelota, ¿no? Que es el tamaño guisante, pero hasta que ese momento empieza a llegar, es importante, por lo tanto, bueno, que la piel empiece un poco a descomponer, sino que empiece a estar madura, ¿para qué? Para que podamos soltar después lo que es la pulpa y el mosto que está dentro, evidentemente, por lo que al final vamos a hacer, el vino es con todo lo que hay aquí dentro, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que hace la prensa, ¿no? Sacar todo esto y dejar las pieles en la prensa. Claro, si esto está muy apretado, evidentemente, y está muy duro, de ahí no va a salir absolutamente nada. Nosotros tenemos que tener un rendimiento. El rendimiento es el que le permite el Consejo de las bodegas. Un 72% por cada 100 kilos de uvas. Es lo máximo que pueden tener. Entonces, ¿qué tenemos? Los puntos de la madurez de una uva y a lo que vamos a hacer con la uva. En este caso es vino de la mayor calidad posible. Entonces tendríamos, cuando la valla está verde, a cuando la valla está pacificada, está madura, ¿no? Ahí la piel, evidentemente, tiene otra tensión. Por lo tanto, bueno, pues la tensión de estas, pues tendríamos vamos a ver en la parte 3 o 4, ¿no? O sea, le damos 4 campos, ¿no? Donde empezaríamos de la valla verde siempre a la pacificación, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta la valla recupera fácilmente, por lo tanto, bueno, pues tenemos una tensión que no estamos en la pacificación, pero no está duro, eso, bueno, pues lo vamos tocando y mirando. Bien, si no recuperara, sería que ya estamos en un estado cercano a la pacificación. Cuando estamos en la pacificación, tenemos una serie de compuestos aromáticos importantes, pero también los colores que vamos a tener en esas uvas son totalmente distintas y, por lo tanto, deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de qué tipo de vino queremos elaborar. Bien. Actitud al desgranado, es lo mismo, a medida que vamos madurando, o sea, de donde está la uva, en un estado tecnológico casi cercano a lo que es la madurez, es cómo tiramos de ella y qué capacidad tiene para arrancarla. Si las arrancamos fácilmente, eso quiere decir que la uva ya está preparada, ¿no? Quiere decir que ya está llegando pues, a ese punto de madurez de lo que nosotros podemos sacarla fácilmente. Claro, cuando metemos una despalilladora, que lo que hacemos es quitarle todas las uvas, esto, si están muy amarradas, nos cuesta mucho más trabajo, destrozas mucho más la piel y a veces no interesa que eso se destroce, sino que la uva salga entera para que, en función de lo que queramos hacer, podamos estar en contacto con las pieles o no con las pieles. Entonces, la actitud al desgranado es esta, ¿no? Tiramos de ella y vemos, visteis que ha salido muy fácilmente, ¿no? Fijaros cómo salen, prácticamente no hago presión y salen entera y sin romper lo que sería la piel de la uva. Eso significa que ya estamos en un punto óptimo alto de madurez. Por lo tanto, veis ahí, valla muy adherida, sería la valla verde, y a medida que vamos pasando en el proceso de que vamos tirando de ella, pues vamos viendo que estamos alcanzando una madurez. También es importante que si deja mucha pulpa cercana al pedicelo, que es la parte que está pegada, o sea, donde está la uva metida en el racimo. Si ahí dejara mucha pulpa, faltaría madurez. A medida que vamos alcanzando la madurez tecnológica, esa parte que queda aquí va alcanzando un color mucho más amarillento. Entonces, bueno, pues también nos fijamos un poco en estos detalles que nos van dando, bueno, pues evidentemente el estado de madurez. Bien. El color, ya, ¿qué hay que decir? No, esto es, bueno, lo metes en la boca así directamente y lo sacas, se quedan todas las uvas metidas en la boca. Maravilloso. Pero están en un punto de madurez alto. Es más ya las características de pulpa lo que vamos a significar, sobre todo en este racimo, que no tal vez, bueno, pues la madurez que podríamos tener, ¿qué coincide con esto? Madurez ya en un punto alto. Mucha concentración de azúcares, poquita acidez, va bajando la acidez. Tampoco queremos conseguir eso. O sea, una buena madurez, pero también que haya acidez, que haya frescura. Porque si no nos iríamos, fijaros, al estado de mermelada, al estado de pacificación, y eso ya es otro tipo de vino. Esto tiene sobre 13-14 grados. O sea, 14 grados de alcohol ya en un vino ya sabéis lo que es. Tenemos que manejarlo muy bien porque si no la frescura va a faltar. Podríamos tener de 15-16 grados. Hasta los 14 grados el propio alcohol es tóxico para ellas y por lo tanto no iría. Entonces no podemos llegar a esa sobremaduración a no ser que queramos hacer un vino pacificado, un vino tostado, un vino dulce. Pero bueno, entonces las uvas las recogemos siempre en un punto un poco inferior.
Otra cosa es también que nos valga para compensarnos una zona donde la madurez se queda con 12 y tiene buena acidez. O sea, esa mezcla puede ser muy buena. Ahí ya es la mano del viticultor, la mano del enólogo, quien tiene que decidir en la parcela, esta sí, esta no, o para. ¿Vale? Pasamos al análisis de la pulpa. Bien, entonces, bueno, como sabéis, nos vamos a ensuciar un poquito. Importante, este cazo que hay aquí no es para beber, sino que es para lavar las manos cuando las tengamos un poco pegajosas. Uno de los aspectos que siempre mirábamos también cuando cogemos las uvas es cuando se pegan, ¿no? O sea, a medida que se pega, esa uva ya está en una madurez adecuada. ¿Por qué? Tenemos una concentración de azúcar importante y lo que haces es, bueno, que se encaja esa gelatina, esa especie de almíbar, perdón, y entonces te va marcando ya esa situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Análisis de la pulpa. Entonces, ¿por qué? O sea, podríamos meter una uva y comerla entera, pero no seríamos capaces de analizar todos los elementos que tenemos si no los separamos. Por eso tenemos que ir marcando las pautas cada uno de sus apartados. Entonces, lo primero, ¿qué haríamos? Por eso tenemos 3 uvas, ¿no? O sea, lo podemos hacer con una, o sea, lo podéis hacer en el platito, o si no, lo podéis hacer en la mano. Yo normalmente lo hago en la mano para después meterlo en la boca, ¿no? Entonces, separación de la pulpa. Si la pulpa se separa bien en un impacto, eso significa que ya está en un estado de madurez importante. Sale bien y por lo tanto la presión que vamos a hacer a la hora de meterlo en la espaldilla de prensa va a ser poca, o sea, está disgregado. Esto a medida que vamos madurando, lo que intenta la uva es, en su estado natural, es soltar las pepitas, ¿no? Entonces lo que haces es, primero te protejo, después vas madurando, te vas pasando de ese color verdecillo que tienes en tu infancia y demás, y a partir de que estés madura, ya estás tostadita, entonces es cuando te suelto para que tú generes que la especie siga creciendo. Entonces para eso tiene que estar esto muy maduro y que puedas soltarse. Entonces lo que hacemos es, si está muy adherida, bueno, esta está en un estado catatónico, pero bueno, lo miramos, ¿no? Aquí aprieto y no sale nada, ¿ves? Evidentemente porque no hay madurez, no ha salido. Vale. Pero sin embargo, lo hacemos en una uva madura o en la que os corresponda y ha soltado. Bien, veis que ha soltado bastante líquido, bastante muestra. Entonces, por lo tanto, ya tenemos ahí una cosa importante. Dejaríamos la piel, porque después vamos a analizar la piel, en otro lado. Y las pepitas también. Tenéis 2 uvas y entonces si queréis lo hacéis con una, si no, el ejercicio lo hacéis con otra uva, lo que es el análisis de las pepitas. Vale, entonces ya tenemos lo que es la primera. Estado de más verdor, el primero, acercando la madurez el segundo, buena madurez tecnológica el tercero, el cuarto sobre madurez. Habrá parámetros que tengamos que movernos entre el 2 y el 3, porque el 4 ya sería un estado muy avanzado, para otro tipo de vinos. Entonces, pulpa poco azucarada, muy azucarada, a la boca. Si lo analizamos, no hay historia. Concentración de azúcar, sacamos la pepita. Entonces ahí analizamos azúcar, acidez, la vamos metiendo por todos los sitios, entonces vemos el equilibrio. Podemos tener una madurez muy alta y por lo tanto poca acidez. Si tenemos poca acidez, nos va a faltar frescura, por lo tanto, bueno, pues igual tenemos que hacer correcciones en el mosto. Después vamos a hacer la acidez, entonces la acidez total de un vino y sabremos la concentración de azúcares, la concentración de ácidos que tiene para saber si el mosto está en el óptimo para solamente meterlo en un depósito y a fermentar. Entonces, concentración de azúcares. Vamos mirando la acidez, vamos viendo también dónde nos llegan las sensaciones. Eso es la boca, eso es cada uno, depende de la uva que le pueda llegar, evidentemente. Entonces, bueno, importante. Y análisis de los aromas de la pulpa. En la retronasal, si estamos teniendo pues, sensaciones. Mirad los descriptores. Herbáceo, sabe vegetal, no hay nada de compuestos aromáticos, no es agradable en cuanto a la sabrosidad. Sin embargo, neutros, afrutados y a mermelada. Aquí sí que buscaríamos más el tema afrutado. Este tiene una fruta, tiene una compota importante. Si ahí hay compuestos aromáticos, esos van a aparecer en el vino también, evidentemente. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues una de las sensaciones más importantes. Y la intensidad aromática es las sensaciones que tenemos en la boca, cuánto tiempo nos está dando, evidentemente, bueno, pues eso, sensaciones a esa fruta que nos estaba recordando inicialmente. Este sería el análisis de la pulpa. Todo claro hasta aquí, ¿no? Sencillo, pero hay que pararse en cada una, sobre todo en los conceptos de que tenemos más acidez, menos acidez, más azúcar, menos azúcar, sabe, no sabe, a qué me recuerda. Eso es un poco lo importante. Bien, análisis de los ollejos, o de las piedras. Y los ollejos, aquí hay unos compuestos importantes, que son los compuestos también del color, que si no los tenemos protegidos, eso se oxida muy fácilmente. Y por lo tanto, aparte de los compuestos aromáticos, hay compuestos fenólicos, que también, los taninos famosos, ¿recordáis? Ya que tenemos que comer las uvas, tanino, bueno, pues todo eso es importantísimo a la hora de decidir qué vas a hacer con esas uvas. Si las uvas
tienen características aromáticas importantes sería cuando nosotros un proceso de maceración, o sea, estar en contacto las pieles con el mosto para extraer la mayor cantidad posible de lo bueno que pueda haber ahí. Eso será una decisión que se tome en menos de 2 horas y en función de cómo esté el estado de la piel, sobre todo en compuestos aromáticos. Por lo tanto, la pulpa, esto que tenemos aquí, necesita un análisis. Entonces, dice la maceración, masticarlo 15 veces. Y diréis, ¿por qué 15 veces? Porque vamos a decidir si está maduro o no está maduro ese ollejo. Entonces, si uno mastica 20 para una vez y otro 18, o sea, el proceso, para que esté certificado, para lo que es la ISO, tienes que definirlo. Entonces, dijeron, bueno, pues creemos que en 15 veces lo hacemos. Si lo tienes que hacer en 20 veces, pues en 20 veces. Pero siempre utilizando la misma cantidad de masticaciones. Si son 10, son 10. Entonces, en función de que si esto somos capaces de sacarlo cuando lo masticamos en trocitos pequeños, esa pulpa está ya madura, ¿vale? Perdón, esa piel estaría madura. Si no, pues estaría en un estado bastante lento. Vale, entonces, 1, 2, 15. Pueden ser 10. Vale. Lo sacamos. Aunque sea un poquillo cuajo la cosa, es lo que hay. Entonces, fijaros, bien, sale, un poquito junta, pero la tocamos y va deshaciéndose, ¿vale? Entonces está en un buen estado. Bien, entonces, una vez que tenemos eso, vamos a estar haciendo lo mismo, pero vamos a analizarlo con todo eso. Intensidad de los taninos, ¿no? Una vez que la metemos, pues hacemos lo mismo, ¿no? Vale, y sería sacarle la pulpa, o si no lo hacéis con ella, ¿no? Y analizamos, intensidad de taninos. Y ahí vamos viendo cómo la lengua resbala cuando lo saquemos con dificultad, o sea, por las encías, por el velo del paladar. Falta un poco de madurez tánica. ¿Por qué? Porque tenemos una pequeña sequedad aquí. Por lo tanto, bueno, pues eso son cosas a analizar. ¿Eso qué quiere decir? Igual no es bueno macerar este año este tipo de uvas porque podríamos extraer esta serie de compuestos para el vino y al final tener esa pequeña sequedad. Por lo tanto, eso es importante. Acidez o sea, lo que sea la acidez del ollejo. Hay compuestos también ácidos y por lo tanto nos puede dar lugar a que tengas esas sensaciones. Entonces, bueno, pues miraríamos todo eso, ¿no? Los taninos, o sea, cómo tenemos la lengua, el velo del paladar, la astringencia, ¿no? Esa sequedad que también nos puede dar en las encías. Todo esto es lo que vamos a analizar, ¿no? Después ya cada uno con la ficha, volvemos a repetir, que sigue repitiendo constantemente ya con la uva de cada uno, pero con el racimo en concreto nos meteremos ya un poquito en todo. Y análisis de los aromas. Podrán ser herbáceos, podrán ser neutros, afrutados o ya unas sensaciones más de mermelada. Y ahí esa es la decisión que tomaremos, ¿vale? Pero todo esto cuando lo tengamos en la boca. Vamos dando vueltas y sacamos las sensaciones. Afrutado, no tiene vegetales, pero sí ciertos compuestos tánicos. Tiene rastas, encías, sobre todo en el velo del paladar. Astringencia sería en las encías, ¿no? Más bien aquí. Entonces aquí tiene poquito. Lo importante el agua, cuando te quedes con todo esto, tienes que sacarlo. Esto no es tan importante en los blancos, pero sí en los tintos. Entonces, primero, color. Si os fijáis, esta que era de las uvas un poquito más maduras, ya tiene unas notas amarronadas. Entonces, notas amarronadas significa que va a estar crujiente, que va a estar tostadilla, posiblemente, por lo tanto, importante eso. Tendrá taninos, pero serán taninos dulces. Actitud de aplastamiento. Las metemos y si crujen, ya están en un buen estado de madurez, ¿vale? Entonces, pepita madura. ¿Por qué? Importante. Ya tenemos un apartado interesante en lo que sería la variedad blanca. Aroma. Será verde, cuidado que lo estáis rompiendo, por lo tanto, estáis con la parte de fuera, pero de dentro es vegetal, es vegetal y verde. Entonces ahí vais a sentir bien los taninos y la astringencia. Entonces, aromas. Bueno, no son vegetales lo que sería este, pero sí una parte de dentro. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que no se trituren esas pepitas en el proceso de lo que es la fermentación ni de todas las operaciones que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, eso sería importante. Entonces, bueno, pues el tegumento, pepitas todavía húmedas, el aplastamiento es un poco complicado, pues eso sería un poquito la dificultad que tendríamos. Aromas al triturado, pues bueno, pues ahí ya lo vamos a ver lo que hay. Intensidad de los taninos, cuando estamos en la boca, si nos seca, va a haber alguna que seguramente nos seque bastante la boca, y por lo tanto los taninos y lo que sería la astringencia en las encías es lo que nos va a marcar, ¿no? Y eso va a ser, al final, lo importante en cuanto a la toma de decisiones de qué hacemos con ese depósito, con esa variedad, en el momento que la hemos en la bodega, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, pues podríamos pasar al paso de la laboratorio de las cosas que hemos visto, ¿no? Pues está en condiciones o tiene que estar en condiciones de oro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos al laboratorio y lo que hacemos es con un refractómetro, como lo haremos del pozo, ¿vale?
Entonces lo que hacemos, esto es muy sencillo. ¿Vale? Entonces cogemos la hoja, si no lo de mozo, lo podéis pasar para toda la mesa. Lo metemos aquí y lo miramos. Este sería una de las uvas de las que quería antes. Tiene que haber un poquito de mozo. Nos va a dar el análisis de la uva, no de toda la parcela. Entonces, cuando hacemos un muestreo, cogemos todo eso, sacamos un litro de mozo, lo dejamos bien y lo miramos. ¿Vale? A contraluz, y entonces, fijaros qué aspecto tenía la uvas, ¿no? Esta mía, alcohol probable 13,2. 13,2. ¿Qué hacemos también? Lo podemos hacer. Pues lo que tenéis aquí. Esto es un densímetro y nos va a medir la densidad del mosto. Esto es el mosto que tenéis acá en los depósitos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es medir la densidad. Este es más, tenemos que tener una tabla de corrección porque hay más cantidad. Claro, la cantidad de mosto que nos hace falta. Eso con pocas, con muy poquita muestra no tienes. Entonces, con esto también medimos la concentración de azúcares. Vamos a la tabla. El único problema es que hay que corregirlo porque este densímetro viene a una temperatura de 20-20. Entonces, tenemos que tener en cuenta la temperatura ambiente para saberlo exactamente. Pero, más o menos, es lo que dice. Entonces, ya, fijaros un momentito. Este mosto, que no tiene nada que ver con estas sumas, sino la bodega, en la densidad, teníamos que mirarlo